Saludos amigos de Gente RD, Nuevo Diario TV. Estamos aquí otro viernes y estamos con ustedes para llevarle informaciones, comentarios y todo lo que se nos pueda ocurrir. También tenemos a Dinámico Santo que va a estar con nosotros desde España en una conexión muy especial y es un contenido del cual usted no debe apartarse. Hoy, 1 de mayo, Día del Trabajador, un día que debe llamar mucho a la reflexión, porque ¿cómo encuentra el trabajo, este día al trabajador dominicano? Lo encuentra en una lucha continua por sobrevivir y por que el salario le alcance al mes. La mayoría de los trabajadores dominicanos lo que están haciendo es subsidiar con créditos un mes para endeudarse para el otro, resolviendo este mes con una tarjeta de crédito para pagarle el próximo y volverse a endeudar. Eso es lo que están haciendo la mayoría de los dominicanos, trabajadores dominicanos. Porque eh, para nadie es un secreto que la inflación que en los últimos años ha afectado al país ha venido acumulándose, acumulándose, acumulándose. Y ya usted va a un supermercado y en eso le voy a dar la razón a un miembro de esos gremios de comerciantes que decía que si usted va, cuando usted va al supermercado, usted va cogiendo cosas de la góndola y ni siquiera se da cuenta de que el artículo cada vez que usted va le han subido 5, 10, 15, 20, 30 pesos. Usted no se da cuenta de eso. Pero cuando se hace la suma, que usted ve que está pagando por una compra que regularmente usted pagaba 5,000 pesos, usted está pagando 7,000, 8,000, 9,000 y se sienta en la casa a comparar y ahí es que usted se da cuenta. Y recomendaba a ese comerciante que vayan donde los minoristas, porque los minoristas, tú le preguntas el precio y tú te vas dando cuenta a qué precio tú estás comprando. En eso yo creo que tiene un poquito de razón, pero la realidad es que el trabajador dominicano va forzado. Para colmo, en el Congreso Nacional, ayer se aprobó en primera lectura el nuevo Código de Trabajo. En ese nuevo Código de Trabajo, que tiene muchas cosas novedosas, muchos puntos que hay que verlo como positivo, pero se ha intentado, y por eso no se ha aprobado, se ha intentado eh, quitar un logro histórico del trabajador dominicano. Por lo único que yo creo que un trabajador todavía hoy te dura en un trabajo 10, 15, 20 años, es por la cesantía laboral. Si usted le quita ese incentivo al trabajador dominicano, muy difícil, muy difícil. Usted va a ver personas que por los salarios que pagan muchas empresas aquí en República Dominicana y por los beneficios que dan, se emplean. De hecho, eh, hay una palabra que ha estado muy de moda en los últimos años, que es la palabra emprendimiento. Aquí hay personas que tienen emprendimiento de un tipo de empanada, un tipo de jugo. eh, Hay mucho emprendimiento también agrícola, que son potenciales económicos de personas que no dependen de un trabajo, no dependen de un sueldo mensual, no dependen de, de tener un jefe, un horario. Sin embargo, son personas que le puede ir muy bien. Aquí ahora mismo hasta un motorista es el más desorganizado de los trabajadores. Fácilmente te gana 2,000 y 3,000 pesos diarios, sobre todo con las aplicaciones. Sin embargo, las empresas, que es la que se encargan de emplear al técnico, al profesional,
no han podido darle esa garantía a sus trabajadores de que estos se sientan que además de trabajando, están allí cumpliendo sus sueños, los sueños por el cual usted se levanta todos los días, que usted sale a luchar todos los días, sale a empujar esta carreta llamada República Dominicana. Entonces, aquí hay unas llamadas ARS que tienen en sus manos una millonaria de los trabajadores dominicanos estancada ahí para una pensión que cuando llegue, la mayoría de veces ya el trabajador no está ni siquiera en condiciones de utilizar el poco dinero que le da esa pensión. Entonces, es un sistema muy en contra del trabajador, muy a favor del empresario y muy difícil en una situación de crisis como la que vive actual la República Dominicana. Bienvenida a Rosa Escoto, que está aquí con nosotros, como siempre, con un outfit impresionante. Tú también. Buenos días, amigos televidentes. Un día muy importante para nosotros, el Día del Trabajador. El Día del Trabajador es un día importante porque cada día, señores, miles y miles, millones de personas, vamos a decir que los dominicanos casi todos, por no decir que todos trabajamos, ¿verdad, David? Nos levantamos día a día a trabajar de manera honesta, de manera honrada, sabiendo que todo cuesta sacrificio y que el trabajador es digno de su salario, como bien lo dice la Biblia. Pero además, David, un punto muy importante que quiero tratar el día de hoy, señores, con cada uno de ustedes, y es, esta silla, y es, señores, que el trabajo es un derecho. Es un derecho constitucional. Así es. No es un favor que se nos hace, señores, porque muchas veces los empleadores tienen por costumbre pensar que están haciéndole un favor a una persona cuando le dan un empleo. Y no es así, no es así. Nosotros tenemos derecho a un empleo digno, constitucionalmente, también protegido por la ley. Así es que cuando usted le facilita o le proporciona un empleo a una persona, usted no le está haciendo un favor, usted está garantizándole un derecho fundamental, un derecho a trabajar, un derecho al trabajo. Y además, esa persona está cobrando un salario por ese trabajo que le brinda y que le presta a usted en su empresa, en su institución. Señores, el trabajo, muchas veces instituciones y empresas presentan un plan robustecido, presentan algo bueno, logran un impacto muy positivo en la población, en sus targets, en el público al que van dirigidos, pero eso es un trabajo en equipo, David. Es un trabajo en equipo, señores. O sea, ese yoísmo, esos egos muchas veces de empleadores, de empresarios, de funcionarios, no debe suceder porque el trabajo siempre es en equipo. Una empresa sale adelante, señores, por las manos, por todas las manos que se unen a trabajar día a día. Así es. O sea, una empresa, una institución sale adelante, logra sus objetivos por un trabajo en equipo, por un recurso humano. Un recurso humano que en estos tiempos corre peligro, David. Claro. Que es lo que comentaba. Por los avances. Antes de tu intervención, Rosa, comentaba que el trabajador dominicano, ante la situación de inflación que se han presentado después de la pandemia, prácticamente tiene que dedicar a algunos rubros, como por ejemplo el de la comida, casi todo su salario. Y el trabajador se ha dedicado a endeudarse para poder vivir en el día a día, para poder cumplir de un mes a otro. Endeudarse. Aquí, hoy en día, un trabajador no tiene, con lo que gana, no puede comprar una casa, tiene que hacer una deuda. No puede decir, bueno, yo voy a hacer un ahorro para hacer una casa. No lo puede hacer porque tiene que comerse cada mes lo que consigue. No, y ni siquiera para
Bueno, vamos a decir que ni siquiera porque si tú te fijas, la canasta básica Ujú. en los países de la región, vamos a decir en América Latina, es- eh, están por encima del sueldo promedio, del sueldo, ¿cómo se dice? Sí, del sueldo base, Del de sueldo sueldo base, mínimo, lo del que, sueldo mínimo, esa es la palabra, están por encima, señores. pero muy Y por encima. más ahora con este impacto de la guerra. Anoche Inclusive, veía un plan de austeridad del gobierno de aquí, incluso de reducir algunas cosas. sí, de eso vamos a hablar Pero en con el breve. tema de la comida, señores, de los alimentos, que es un derecho fundamental de cada ciudadano, porque tenemos derecho a comer, derecho a la salud, derecho a la educación, ahí tenemos nosotros una gran deuda pendiente como Estado, Mira, con la población, con la ciudadanía, porque no estamos hablando de un gobierno ni de otro, hay David. que decir, no, no, estamos Estamos hablando hablando de generaciones, de una situación situación que está que viviendo tenemos muchísimos el años trabajador dominicano, el enfrentando trabajador como dominicano. trabajadores. Sí, Una situación que aunque un gobierno y otro hagan o empleen una política pública favorable, pero que es un tema. Eso es un tema estructural que aquí hay que trabajar de manera sistemática desde los gobiernos. Porque si tú te fijas aquí, las cosas suben y no bajan. O sea, sí, mira, sea, sube por ejemplo, sube el combustible por el tema de la guerra y los alimentos, los granos que vienen de esos países que están en conflictos bélicos y eso termina y no estamos en guerra, pero todo sigue igual. sí, Por lo menos ahora vemos que el dólar está un poco estable por ese lado, pero en sentido general, señores, el dominicano, la dominicana, somos personas trabajadoras y hay que ver eso que tú resaltas de la pandemia. ¿no? Y también fíjate una cosa, eh, todas las mañanas usted se va, el trabajador que tiene que tomar el metro, para tomar el metro es una odisea porque son muchas las personas que se trasladan de la provincia de Santo Domingo a trabajar al Distrito Nacional y viceversa. Pero también, si usted lo hace en vehículo, se encuentra con un tamponamiento increíble, por lo que significa el motor de trabajo que se Oh, mueve. claro. La gente todavía asiste a los trabajos formales. Todavía nosotros estamos en un país que Cumpliendo horarios. pese a la uberización, pese al emprendimiento del que hablaba yo al principio, la gente todavía sigue creyendo en tener su salario mensual. Pero ¿sabe por qué? Es Es que porque los gastos existe, son mensual, fijo, David. sí, y también por la estabilidad y porque existe la cesantía. Entonces, en el Congreso tenemos una discusión hace días porque los empresarios no se ponen de acuerdo con el sector laboral porque se quiere eliminar un derecho Señor, adquirido eso es histórico de los innegociable, trabajadores señor. El derecho dominicanos. de los trabajadores es innegociable. Con eso no se puede negociar, Entonces, señores. en vez de sumarle, que mira, que el Código de Trabajo, ayer se aprobó en primera lectura en el Senado, ese Código de Trabajo tiene muchas novedades que van a ser beneficiosas. O sea, por Tiene ejemplo, la buenas reformas, extensión tiene, sí, claro. Tiene avances. de la eh, Paternidad. sí, la Sí, claro, de paternidad, la la paternidad, maternidad, todo eso va a tener una extensión de, ¿cómo es que le llaman cuando tú sales en ese periodo, cuando tú sales de trabajar en ese licencia periodo? materna, licencia Licencia, la licencia paterna. va a ser un poco, y así por el estilo. Tiene muchas cosas que lo han modernizado. Un código que no se modificaba hace más de 30 años, Pero fíjate una cosa, David, pero tiene más de 10 años en discusión y dándole vueltas. más allá de la cesantía, como tú dices, está el tema de que los gastos son fijos. O sea, tú comes diario, tus hijos van a la escuela diario, tú pagas renta de casa mensual, Así es. sea alquilada o una vivienda propia, que muchas veces se tiene una vivienda propia, pero se paga mensual al banco, porque es en base a un préstamo. Entonces tú como emprendedor, tú vendes una cosita aquí, que una cosita allí, o emprende un proyecto, pero ese sueldo de esos gastos base fijo, de esos gastos fijos que tú tienes en tu hogar, en tu familia, muchas veces con el emprendimiento tú no puedes cubrirlos. Y de ahí que viene que tú ves que la gente tiene que tener su empleito fijo para cobrar mensual o quincenal para poder resolver esos gastos fijos Así es. para cubrir la salud, la educación, la comida, los alimentos de sus hijos, de su Y, familia. y estamos hablando del sector empresarial que contrata a los técnicos y los profesionales. Pero también por ahí tenemos en el sector público está el área de los ayuntamientos Sí. que pagan un sueldo pírrico, sobre todo a los que hacen trabajo ¿En de cuánto es recogida el de sueldo basura. mínimo aquí? Bueno, lo que pasa es que
el sueldo mínimo Varía, depende, variable. Por ejemplo, tú sabes que ya se hizo una renovación de cómo deben ser los contratos para las amas de casa, y ahí ya el sueldo anda por los 13,000, el sueldo mínimo anda por los 13,000 pesos. Imagínate. En el caso de, por Sigue ejemplo, siendo poco. de trabajadores del sector privado, hay empresas que ya están pagando hasta 25,000 pesos de sueldo mínimo. En algunas empresas. Hay otras que todavía se mantienen en 15,000 pesos, 17,000 pesos. Poco, muy poco. En el sector, Eso hay y que esto da mejorarlo. vergüenza, esto que yo te voy a Hoy decir es ahora. un día propicio para hacer un Y llamado esto da a que vergüenza. eso mejore, que esas Y eso, condiciones salariales mejoren. esto que te voy a decir ahora, el sector más pujante, el sector que más dinero está produciendo en estos momentos, el que peor paga. Ahí viene cuál es ese sector. El sector turístico. Turismo. El sector turístico. Es un sector donde la gente tiene que mudarse a un hotel por sueldo prácticamente pírrico, donde no puede ni siquiera moverse mucho, buscar una propina ni nada de eso. Y es una situación para el trabajador del área turística, es una situación muy Y el difícil. motor que mueve el mundo, señores, es el trabajo. Claro. El trabajo de un recurso humano día a día, señores, es lo que mueve el mundo. Si bien en estos tiempos está la tecnología, están muchísimas herramientas a la mano, pero señores, siguen siendo manejadas y dirigidas por los seres humanos. O sea, el ser humano siempre va a ser y será y es vital en el trabajo, que es el motor que mueve el mundo. Así es. Entonces, mira, yo me maravillo temprano, porque el que se levanta temprano en la mañana es que ve bien. No, O sea, no. tenemos la oportunidad de ver y de Cuando o ese sea, sol te da de frente, que tú ves todas esas personas también luchando, empujando, tratando de llegar a su trabajo a tiempo, de ese cumplir, amanecer. de hacer su O aporte sea, al país. yo, por ejemplo, que me levanto a las 5 de la mañana, ya a las 6 estoy camino a mi trabajo y yo me maravillo, señores, cuando yo veo las plataneras, las guaguitas plataneras, camino al mercado, que veo mucha gente en la calle que se dirigen, que veo una señora vendiendo el café, que veo otra vendiendo el té, que veo a la gente tomando su metro, cogiendo el carro público, la guagua pública, señores, todos dirigiéndose a su trabajo. Y señores, con aquella devoción que se hace, con aquel, porque todavía estamos, nos hace falta, o sea, nos hace falta muchas cosas todavía. Tenemos una brecha grande a nivel de trabajo, de trabajadores, de garantía de derechos, tenemos una gran brecha, tanto con los sueldos como con muchísimas otras reivindicaciones. Sin embargo, trabajamos alegres los dominicanos. No. Muchas veces tú ves el que está vendiendo yun yun cantando, el AME a veces haciendo su trabajo, el DGC, el Intran cantando, que aunque esté poniendo su multa, pero está haciendo su trabajo, ¿tú Claro. entiendes? O sea, los profesores se dirigen a las escuelas, o sea, todo el dominicano trabaja como con una devoción, señores, y necesitamos y merecemos mejores garantías. Es un día propicio para hacer un llamado a los organismos, al Ministerio de Trabajo, al gobierno, al Estado dominicano, Pero para que sobre los todo- trabajadores dominicanos tengamos mejores Pero garantías, sobre todo que a lo- nuestros derechos a- sean al empresario dominicano, reconocidos a plenitud. que haga el trabajo de la cotorra. ¿Quién? El empleador dominicano, el empresario. Los empleadores, Que haga los como hace la empresarios. cotorra, que cuando comen dejan caer los beneficios. Pero Porque es aquí en pocas empresas hablan por ejemplo, yo trabajé de en una empresa, incentivos. por 2 años y yo nunca vi lo que se llama el bono anual. Yo nunca lo El vi. bono de incentivo, que es cuando tú, por ejemplo, tú tienes un equipo trabajando y por ese equipo que realizó un gran trabajo ese año, tú obtuviste unas ganancias grandes. Y tú dices, bueno, como esto fue un trabajo en equipo, como estos trabajadores se emplearon a fondo para sacar adelante este proyecto y fue un éxito, pues de lo que yo recibí, de lo que yo percibí como ganancia, déjame yo remunerarle, déjame yo darle un bono de incentivo a mis empleados. Claro, hay empresas que lo hacen, no vamos a decir que no, porque hay empresas que lo hacen, pero no es la generalidad, señores, no es la generalidad. Y mira que el trabajador también, nosotros nos exponemos mucho al clima. Nos exponemos al clima, tú no ves cuando hay un aguacero, cuando hay una tormenta, los empleados en la calle, No. trabajando, Desde que sucede un evento, mojándose, señores, salen a su trabajo. el principal afectado es el trabajador. Y es el trabajador. Entonces, de verdad que los trabajadores y las trabajadoras dominicanas necesitamos de más garantías, de mejores políticas públicas
que garanticen más nuestros derechos, porque es el motor que mueve el mundo, es el motor que nos mueve como país. Sin el trabajador no ocurriría nada. Que la construcción, que la agricultura, mire esos agricultores, señores, en los campos, cómo se dedican con aquel esmero a sembrar lo que nosotros nos comemos aquí en Santo Domingo. Eso me acuerda un anuncio que tenía, creo que era Ron Barceló, que iniciaba con las mujeres que recogen el café y recogen los frutos en los El campos, café, cantando. mira, muchachos, eso me recuerda Pero muy, tantas muy lindo, cosas. muy lindo. Yo, señores, recogí café en mi Rosa, campo. tenemos una sorpresa. Yo Mira, recogía café en mi campo, eso sí. hoy vamos Es a muy bonito, iniciar, es bonito. Lo digo con orgullo, con orgullo. hoy vamos a iniciar un contacto directo con nuestro amigo Dinámico Santos desde España, Ah, pero quien nos va a estar excelente. dando datos de las cosas que lo que pasa con los dominicanos en el viejo continente. Adelante, señor director, que vamos a ver. Dígamelo, Dinámico, ¿cómo se siente? Muy buena tarde, mi gente de Gente RD. Buenas tardes, David. Buenas tardes, Rosa. ¿Cómo están? Hola, ¿cómo estás? Te veo rozagante, te veo Tu sombrerito ahí como que ese frío dominicanizado. te está. Sí. David, qué interesante el tema de que ustedes están abordando sobre el trabajo, en el Día del Trabajo hoy. Está, está muy interesante. Es dinámico, se celebra en Eh, España hoy también. sí, hoy se celebra. Sí, el Ok. Día ¿Y cómo se Internacional. celebra allá? Bueno, hacen algunas manifestaciones los sindicatos, haciendo reivindicaciones y todo eso. Dinámico, Pero quiero ¿cómo? resaltar los problemas que tiene la diáspora dominicana para la inserción laboral, hablando del Día del Trabajo, ¿verdad? Que muchos dominicanos tienen bastantes dificultades a la hora de integrarse al mercado laboral, eh, sea por barreras lingüísticas, sea por discriminación en algunos casos, por dificultades de servicio. Me parece muy interesante abordar este tema porque muchos dominicanos no pueden conseguir trabajo muchas veces por las dificultades que hay para homologar sus papeles, sus papeles de la universidad. Yo he sabido Y de personas, dinámico, escúchame, he sabido de personas que duran a veces hasta un año para poder insertarse en el sistema laboral de España. Sí, pero claro, mucho y mucho más tiempo de ahí. Es un problema grave realmente, porque realmente necesitamos que hayan fuentes como de apoyo que guíen al dominicano que llega, algún convenio, eso. Pero fíjate, una de las razones, David, cuando una persona llega preparada, imagínate una persona que llegó preparada, que tiene una profesión, sea doctor, sea abogado, sea lo que tú quieras, vamos a poner que sea técnico. El proceso de homologación de esos papeles dura de 2 a 3 años, en el 90% de los casos. Pero esa persona tiene que sobrevivir, tiene que trabajar para mantenerse porque llega con deuda de la República Dominicana muchas veces. Y esa barrera le impiden, tiene que conseguir el trabajo que aparezca para sobrevivir y a final de cuentas, en el tiempo, esa persona te deja y no homologa sus papeles. ¿Tú entiendes? Hay otras situaciones que pasan también con los dominicanos, que al no tener, por ejemplo, la información necesaria, muchas veces no hay red de apoyo, pues se le hace más difícil saber dónde conseguir los trabajos, eh, saber qué es lo que más buscan. El dominicano es muy todólogo, el dominicano es bastante todólogo, pero ¿qué pasa? En España, en Europa, buscan gente que tengan una cualificación especial. Y nosotros venimos aquí y a veces desconocemos eso. Cuando vamos a trabajar no tenemos una preparación específica y eso también nos atañe para no poder tener un trabajo digno. Fíjate que aquí la mayoría de trabajo la tienen las personas que son trabajadoras de hogar, trabajan en hotelería y poco más. ¿Por qué razón? Porque la migración fuerte que hubo aquí fue en los años 90 y las señoras que emigraron en los 90 pues trabajaron hogar, trabajaron atendiendo personas mayores o en hogar. ¿Qué pasa? Cuando esa persona trae sus hijos aquí, lo que le consiguen es trabajo de hogar, porque esa es la red que tienen la red social que tienen son gente que trabajan en ese tipo de trabajo.
Pero hasta el nieto, la tercera generación, están trabajando en lo que le consiguen son trabajos de hogar. Entonces, bueno, esas son las cosas que pasa el dominicano aquí. Y también, fíjate en algo muy interesante. Los dominicanos no tienen aquí en España trabajos que sean fuera de esa área, trabajo en oficina, en Mercadona, no tienen realmente porque tal vez hay una baja cualificación en muchas personas que están llegando aquí. Y lo peor de todo es que no tienen la vía de acceso que le digan. ¿Me escucha, David? Muy, Aló. muy bien te escucho, muy bien te escucho. Ok, no tienen la vía, no tienen esa red social que le diga, mira, esto hay que hacerlo así, tienes que irte a esta institución. Que ahí sería interesante que el consulado o las embajadas hagan un plan de apoyo, una cuestión social para que den información a muchas personas que llegan aquí, porque realmente, mira, han llegado de otras nacionalidades y tienen, el dueño del globo no es español, el dueño del globo es un país latinoamericano. Pero esa gente vienen tal vez preparada o tienen una red que ayuda a ellos muy fuerte, que ellos se juntan todos y le dicen, mira, vete aquí que dan estos cursos, vete aquí que dan esta cuestión. Entonces no, tenemos mucha falta de información el dominicano y creo que eso está afectando para que el dominicano pueda tener un trabajo que no sea de camarero, que no tiene nada de malo, ni de ama de casa, no tiene nada de malo, pero creo que hay mucha gente jóvenes, muchos muchachos jóvenes que están llegando aquí y realmente pueden hacer muchas cosas diferentes. Están llegando muchos profesionales aquí en el área de la contabilidad, de administración. Hay muchas áreas, pero tal vez esas personas no saben dónde hay que ir para homologar sus papeles también. La red de apoyo no está funcionando aquí realmente, David. ¿Cómo funcionan los sueldos eh, allá para los dominicanos que buscan allá un empleo? Porque tengo una persona que optó por un empleo allá y es una persona profesional, preparada, y le ofrecieron un trabajo en su área. Sin embargo, no lo aceptó debido al bajo salario que le ofrecían. ¿Cómo se Sí, maneja te puedo eso decir, allá? existe una gran discriminación con el dominicano por algunas razones en la cuestión de conseguir un trabajo X. Entonces ellos te ofrecen el trabajo para que tú cojas lo que aparezca. Si tú quieres, lo coges así, aunque tú lo des todo, porque todavía existe un poco de discriminación aquí y realmente le van a ofrecer lo mínimo. Y ese tuvo suerte de que consiguió un trabajo en otra área, porque muchas veces le dicen, no, eso no te puedo poner aquí, no nos dan prioridad, no nos dan prioridad. Puede ser porque hay no sé, hay diferentes tipos de razones, pero realmente la discriminación existe al día de hoy. Hay muchas barreras todavía Y los sueldos en este allá en día de sentido, trabajo. escúchame que te hablé. Los No, sueldos no, te diga, diga, preguntaba ahí. diga. Los sueldos para los ciudadanos españoles, ¿cómo es? ¿Cómo Mira, oscilan? el sueldo aquí es un sueldo, 1.200 euros mínimo, el sueldo mínimo, que realmente para una persona es muy poco. Pero ese sueldo es ahora, hace poco tiempo, porque han ido subiendo. Hace 2 años, un año y medio eran 1.100 euros. eh, o antes, hace 4 años eran 750 euros. Ahora por la inflación que ha habido después de la guerra de Ucrania y esa cuestión, es que han ido subiendo los precios un poquito más. Pero aquí realmente los sueldos no son sueldos estables, porque realmente un piso, una habitación aquí cuesta 500 euros. Una habitación en cualquier lugar cuesta 500 euros. Eso es Imagínate mensual. que aquí la gente tiene, perdón, Es mensual. mensual, Ok. mensual, claro. Entonces, hay personas que por más que se quiera, tienen que alquilar entre varias personas un piso para poder vivir un poco dignamente. Si se juntan varios amigos, alquilan. Y esos son los que están más cómodos. Los que no, tienen que vivir en una habitación que va desde 350 euros hasta 500 euros, 600 euros, depende el lugar donde vivan aquí. Es decir, que una gente que gane 500 euros no puede alquilar una gente que gane 1.200 euros no puede alquilar un piso. Es decir, pero es muy importante que el dominicano, antes de viajar a Europa, trate de tener una profesión técnica, que sea electricista, que venga con su carnet de conducir, que mucha gente no lo viene, y aquí es una travesía sacar un carnet de conducir
que vengan con algo que aportar directamente, porque esa gente tiene garantizado un posible trabajo que puedan ganar, por ejemplo, un electricista puede ganar aquí 1.600 euros, 1.800 euros, 2.000 euros, un electricista. Entonces, hay que decirle a la juventud, antes de viajar para acá y a los padres, prepárense en algo, vengan con su carnet de conducir, hagan su curso de electricidad, que es lo que más sale aquí, fontanería, que es con plomería, que son los trabajos que más están saliendo, aire acondicionado, refrigeración. Y si vienen con una preparación así y su carnet de conducir, puede que usted pueda optar por un trabajo que entre de los 1.700 a los 2.000 euros. Pero si usted viene sin tener algo cualificado, usted sabe que lo va a tener difícil para integrarse porque va a tener que trabajar hotelería. Los trabajos de hotelería aquí son trabajando o turnos partidos, entran de 8 de la mañana a 4 de la tarde y después de 8 de la noche a 12 de la noche y te pagan lo mínimo. Y a veces tienen que trabajar entre 10 y 12 horas, David. Así que esa es la situación que pasa, pero con los dominicanos aquí en la diáspora. También en muchas ciudades tenemos la barrera lingüística, también la barrera del idioma, porque en España se habla casi 4 idiomas. Pero imagínate si se va el dominicano a la diáspora, se va a Alemania, tiene que saber alemán, o a Suiza, por ejemplo. Es decir, que hay diferentes vertientes, por lo cual no está dejando que el dominicano pueda conseguir trabajo digno y con sueldo digno, que pueda decir, lo logré, por ejemplo. No, aquí el dominicano realmente Dinámico, no tiene esa condición hoy día. finalmente, yo veo que muchos dominicanos emprenden, que tienen negocios. Tú presentaste en estos días a una señora que tiene un emprendimiento muy, muy bonito y he visto varias, o sea que también hay oportunidades por esa área. Sí, hay oportunidades de emprendimiento. Sí, entrevistamos a María Cruz, una gran esa parte que la hace empíricamente, gratuita, de asesorar personas para que se integren aquí a la sociedad. Yo le sugiero a la gente, sí, que emprendan aquí, que el dominicano que aprende, que primero aprenda un poco las leyes de España, las leyes fiscales, porque muchas personas emprendemos aquí en España y como no sabemos, no estamos bien documentados con las leyes, buscamos un asesor financiero que le llaman aquí, para declaraciones de la renta, pero muchas veces esa persona no tiene tampoco tan cualificado. Es decir, y usted sabe que cuando una persona declara un impuesto mal a nombre suyo, el que tiene que pagar la multa es el dueño del negocio. Pero sí hay muchos dominicanos que están emprendiendo realmente y yo no escuché, Eso mismo David. sucede, te decía que eso mismo sucede aquí, que si tú te declaras mal, tú eres el que se jode, el dueño del RNC. Mira, estamos presentando ahí el negocio de María y veo que muchos artículos dominicanos ahí que ya estaba vendiendo. Sí, ahí vemos. Ahí estaba el café, Sí, la no, malta morena. María realmente, el colmado de María en Cuatro Caminos, ella es una persona muy carismática y tiene una buena zona y tiene todo lo que el dominicano necesita para hacer para hacer lo que le da nostalgia, para hacer ese locrio de pica pica, por ejemplo, esa habichuela con dulce, todas esas cuestiones están en el colmado de María y eso es un punto de encuentro del dominicano y de apoyo también. Bueno, Dinámico, muchas gracias. Ya te incorporamos a partir de esta semana. Vamos a tener esta llamada recurrentemente contigo. Muchas gracias, David, Rosa. Hasta luego. Saludos a todos los dominicanos y pasen feliz resto del día. María, esa trabajadora dominicana allá en España. Así es, vámonos a la pausa y seguimos con ustedes en breve. El gobierno del presidente Luis Abinader avanza con determinación hacia el futuro energético con la inauguración de Manzanillo Power Lamp, incorporando 414 megavatios al sistema nacional, fortaleciendo así la estabilidad eléctrica y abriendo nuevas oportunidades de progreso en la región noroeste. Un cambio que se siente, un futuro que ya está aquí, al alcance de cada dominicano. A veces dejamos la luz encendida, el televisor prendido, el refrigerador abierto más de la cuenta o la computadora funcionando sin uso. Son pequeños descuidos que se convierten en un gasto grande para tu bolsillo y para el planeta. Pero tú puedes cambiar eso.
Apaga lo que no usas. Ahorra energía y cuida lo que nos da vida. Apaga, ahorra y cuida el planeta. Hace 4 décadas, bajo la ley 686, nació Fondo de Pensiones de los Trabajadores de la Construcción, con una misión clara: proteger a quienes construyen el futuro del país. Hoy, miles de trabajadores reciben pensiones que honran su esfuerzo y dignifican toda una vida de trabajo. Nuestro compromiso va más allá. Acompañamos, protegemos y respaldamos, con asistencias sociales que cuidan lo más valioso, su bienestar. En Fopecons, somos más que pensión. Recomendarle a la población el buen uso de la energía eléctrica, la eficiencia en la energía en sus hogares. Ahorre energía, apague los bombillos que no utiliza, para que eso se le traduzca en ahorro energético en sus facturas. La Superintendencia de Electricidad lleva una campaña muy importante fomentando el buen uso de la energía eléctrica y de la eficiencia energética en nuestros hogares. Así que vamos a hacerle caso para que nuestra factura baje. Bueno, señores, muy interesante todo lo que el Dinámico nos dijo ahí en esa participación. Mira, Rosa, ayer se hizo el 57º Consejo de Ministros y allí se decidió iniciar con un plan de austeridad debido a la crisis económica provocada por la crisis en Medio Oriente. La situación de guerra que tiene Medio Oriente y la locura de los gobiernos, sobre todo norteamericanos y de Israel, de iniciar una guerra sin importarle lo que pase con el resto del mundo. Es que en la geopolítica mundial cada país defiende sus propios intereses, pese a lo que sea. Sí, Y lo hemos visto generación tras generación en el tema de los conflictos bélicos. Los conflictos bélicos entre países responden a intereses propios de esos países. Y lo que menos, señores, en lo que menos van ellos a pensar es en los efectos o daños colaterales. así es. No piensen ni siquiera en los niños y las niñas que mueren en la guerra. Dime tú. ¿Van a pensar en un impacto económico, social en otros países? O sea, no, jamás van a pensar en eso. Mira, hay una situación que, Ahora, lo que sí deben pensar en eso son nuestros gobiernos. claro, O sea, sí. los gobiernos sí deben pensar en eso para tomar las medidas oportunas y apropiadas, que a propósito de eso hay unas medidas por ahí que me parece Sí. que es de eso que tú vas a Tú hablar. sabes que cada vez que el barril de petróleo sube $10, eso implica 763 millones de dólares más que hay que buscar para comprar petróleo. Claro. Y aparte de eso, de la búsqueda de esos dólares, entonces viene el subsidio para que no llegue ese impacto directamente al consumidor. Es que Ya, involucra a todos los sectores, sí. porque de ahí se desprende lo de la energía, lo de los alimentos, señores. Eso es un asunto que involucra automáticamente, envuelve a todo el país. Según el gobierno, esto busca 3 objetivos esenciales, que son preservar la estabilidad macroeconómica, fiscal y social, mitigar el impacto social sobre los alimentos, la canasta básica, los insumos agropecuarios y sostener la inversión pública apoyando reservas internacionales superiores a 16 mil millones de dólares. Estabilidad cambiaria en crecimiento económico, fortaleciendo los programas sociales y una política de austeridad. Entonces, entre esas medidas, la que más han llamado la atención es que se le va a quitar el 50% del subsidio a los partidos políticos. Excelente esa medida. Se van a reducir partidas de publicidad y otras medidas que lo que buscan es una disponibilidad de 40 mil millones de pesos. Yo creo que esa medida, David, entre todas las tomadas por ese Consejo de Gobierno en el día de ayer, creo que la más oportuna, pertinente y acertada es precisamente esa de los partidos políticos.
Pienso yo, ¿qué tú piensas? Yo no, Creo que tampoco se había tomado yo no, nunca yo no una creo medida que, de esa índole aquí. no creo que el gobierno, yo no creo que el gobierno, sí, en ocasiones inclusive Se hasta había tomado. deliberadamente los gobiernos han asfixiado a los partidos para lograr objetivos políticos. Porque cuando tú dejas un partido sin dinero, el partido no puede, porque acuérdate que esto es un subsidio a la democracia. Pero no dejarlo sin dinero tampoco. En este caso vemos que es un 50%. Sí, pero lo que significa eso, los partidos tienen que despedir ahora empleados. Tienen que despedir empleados, los partidos tienen que ajustar y tienen que dar liquidaciones a empleados que despidan. Es una situación para los partidos. Aparte de eso, acuérdate que ese subsidio lo que busca es que el partido no salga a buscar dinero en sectores oscuros y que así no financien la democracia. Siempre lo buscan como quieran. Bueno, lamentablemente. eso está demostrado. Eso sí está demostrado. De que siempre lo buscan como pero quieran además, y a quien sea. Sí, pero yo pienso que ha habido un derroche desmedido en la entrega de fondos a partidos. Bueno, Generación tras generación en nuestro país. bueno. Yo pienso que es una medida apropiada, idónea, El asunto en es estos momentos. que ya los partidos comenzaron a rechazar eso. Además, esos fondos, los partidos generalmente sabemos que no es tampoco tan yo creo que y no lo veo ahí entre esas medidas. Yo veo que al Congreso debieron recortarle también dinero, porque nosotros tenemos ahí legisladores. Por ejemplo, ahí anda un legislador, creo que el de Barahona, que trajo un Rolls Royce valorado en casi mira, David, ese tema de verdad que a mí o sea, que tenemos que ese tener es un temita que no me gusta coherencia. realmente ni A mí tratarlo. tampoco. ¿Tú sabes por qué? Porque las exoneraciones Es un relajo. deberían ser, señores, tener límites. Deberían tener límites las exoneraciones, pero no vamos a limitar, por ejemplo, a los militares, a los coroneles, que cada 4 años, creo, me parece, que le daban una exoneración para traer un vehículo, que lo limiten a ellos para entonces dársela a los legisladores que traen ese tipo de vehículos, como tú dices. Entonces vamos a tratar de hacer las cosas de manera equitativa y de no apretar al que menos puede. ¿No? Y también hay gastos. A la clase militar, señores, que la clase militar esperaban esa exoneración para traer sus vehículos, un vehículo de uso propio muchas veces, ni siquiera de lujo. Vamos a poner que uno que otro quizá la venda, pero no todos los militares están en la misma condición económica, porque los militares que han hecho una trayectoria seria, honesta y responsable, apegado a la ley y a la ética, son unos infelices, quizás tienen una casa, un apartamento y un carro de su uso. ¿Tú entiendes? Entonces, que afecten a esa clase militar con esas medidas. O sea, yo no lo veo idóneo, no lo veo bien. Cuando se le sigue dando al legislador. Por ejemplo, aquí se paga una millonaria. Aquí se paga una millonaria en consultorías, en alquileres, o sea, que no sería replantearlo por una crisis, es replantearlo por mejorar la calidad del gasto. Mejorar la calidad del gasto. Una consistencia de algo que se tenga que resolver como país, no solamente porque tenemos una crisis en este momento. Porque tú sabes que cuando nos afecta, la crisis nos afecta más y nos impacta más cuando tenemos, por ejemplo, ese tipo de cosas. O sea, que si antes de una crisis nosotros, por ejemplo, hemos mitigado, nos hemos manejado, pues la crisis no nos impacta tanto. Así es. Pero la situación que tenemos, la realidad que tenemos, es que algo hay que hacer. Yo lo que te voy a decir, alguna medida hay que tomar, porque la crisis no viene fácil. Que este plan de austeridad que anuncia el gobierno le sirve al mismo gobierno para aplicarlo, como vimos el caso de varias medidas que ya el presidente ha tomado. Pero nosotros, por ejemplo, o a las masas, a la gente, a la población, sería el impacto de las medidas que tome el gobierno, lo que nos van a afectar para bien. Porque no, ya, por ejemplo, el pobre, ¿qué austero va a ser el pobre?
Está difícil. Dime. Mira, Rosa, vamos a ver el licuado de tinta de Robem y vamos a la segunda pausa para entonces venir con la parte final del programa. No todo el que te pregunta cómo estás realmente quiere saber cómo estás. Y esto casi siempre lo aprendemos por las malas. Hace poco alguien me contó algo que yo sé que nos ha pasado a todos, aunque pocos lo admitimos. Esa persona me dijo, yo me abrí con alguien y le conté algo que me dolía de verdad, algo que nunca había dicho en voz alta. Y en ese momento se sintió bien, como un respiro, por fin alguien me entiende. Pero pasaron los días y empezaron las señales, comentarios que no debían existir, personas que sabían detalles que nunca supieron de la boca de esa persona, miradas distintas, como si su dolor se hubiera convertido en conversación de pasillo. Y ahí ella entendió todo, no porque se lo dijeran, sino porque lo sintió en el cuerpo. El vacío, la exposición, la traición silenciosa, porque no solo habló, se desnudó emocionalmente y lo hizo en un lugar que no era seguro. Y eso de verdad duele porque uno confía desde la bondad, pero no todo el mundo escucha desde la misma intención. Hay personas que preguntan no para sostener, sino para saber, para comentar, para sentirse dentro de algo que no les pertenece. Y tú, que eres genuina, que comparte desde la honestidad, terminas entregando tu historia en manos que no saben cuidarla y después te recoges, te vuelves más reservada, más silenciosa, más cuidadosa, no por frialdad, por aprendizaje, porque hay una verdad que llega con la madurez emocional y es que abrirse no es ingenuidad, abrirse sin discernimiento sí lo es. Tu historia no es para cualquiera, tu vulnerabilidad no es moneda de intercambio. Y aprender a elegir a quién le abres el alma no te hace desconfiada, te hace sabia. Y eso, aunque duela, es una de las formas más profundas de amor propio. Dios te bendiga. Bye bye. Esto es Gente RD. ¡Viva expresión de dominicanidad! Hace 4 décadas, bajo la ley 686, nació Fondo de Pensiones de los Trabajadores de la Construcción, con una misión clara: proteger a quienes construyen el futuro del país. Hoy, miles de trabajadores reciben pensiones que honran su esfuerzo y dignifican toda una vida de trabajo. Nuestro compromiso va más allá. Acompañamos, protegemos y respaldamos, con asistencias sociales que cuidan lo más valioso, su bienestar. En Fopecons, somos más que pensión. El gobierno del presidente Luis Abinader avanza con determinación hacia el futuro energético con la inauguración de Manzanillo Power Lamp, incorporando 414 megavatios al sistema nacional, fortaleciendo así la estabilidad eléctrica y abriendo nuevas oportunidades de progreso en la región noroeste. Un cambio que se siente, un futuro que ya está aquí, al alcance de cada dominicano. A veces dejamos la luz encendida, el televisor prendido, el refrigerador abierto más de la cuenta o la computadora funcionando sin uso. Son pequeños descuidos que se convierten en un gasto grande para tu bolsillo y para el planeta. Pero tú puedes cambiar eso. Apaga lo que no usas, ahorra energía y cuida lo que nos da vida. Apaga, ahorra y cuida el planeta. Señores, y hoy en el Día del Trabajador, más que felicitar, quiero hacer un llamado claro a empleadores, a instituciones, a dar un trato digno a los trabajadores y a las trabajadoras. Jornadas laborales dignas, salarios, sueldos dignos,
porque los trabajadores y las trabajadoras se merecen, es un derecho por ley de tener un empleo digno, de tener un salario digno, de tener jornadas laborales justas, porque un país donde no se respeta al trabajador es un país que queda en deuda social, queda en deuda con la sociedad. Al gobierno, a los empleadores, a las empresas, que haya una mejor supervisión, principalmente de las empresas privadas, que es ahí donde se dan muchas veces los abusos y los atropellos a los trabajadores y a las trabajadoras en el trato, en el sueldo, en los horarios laborales. Debe haber una garantía desde el gobierno a supervisar que los trabajadores, que las trabajadoras dominicanas que son nuestros, que somos todos un cuerpo, una familia, la familia dominicana tenga un trato digno en todos los espacios laborales. Y le queda al gobierno supervisar de que eso se dé, garantizar el derecho al trabajador y a la trabajadora dominicana a un empleo digno y a un mejor trato, a un buen trato y a una jornada justa. Así es que más que felicitar es un llamado para que estas condiciones se den en el trabajador y la trabajadora dominicana. Sí, mira, Rosa, en estos momentos se está llevando a cabo la revisión, o no la revisión, no, porque ya la revisión fue ayer del caso Senasa, Sí. eso fue ayer, donde se decidió mantener la Pero eso prisión. estaba vacío, David. Sí, se Ahí decidió. no fue nadie. No, pues en el Senasa no, porque ya en el Senasa no hay presión. Ahora la presión está Ay, que hoy. ya él no tiene amigos, Sí. ya no tiene gente que vaya, ni No, siquiera a no, un juicio, a una no. vista. No, inclusive sus abogados Pero admitieron que no hicieron nuevos planteamientos porque sabían que como quiera le iban a ratificar la medida de coerción. no Entonces, presentaron nuevos presupuestos legales ni no, nada. nada. Los abogados fueron simplemente a cumplir el rol de la revisión obligatoria Era de una la medida de revisión de la coerción. Sí. medida y Era la dejaron igual. y obligatoria, sí, la dejaron Sí. igual. Pero hoy es el asunto del YESE, la audiencia, La audiencia en la que se debe decidir preliminar, que se debe Yo creo que decidir ahí se llevaron cuáles son nuevos las pruebas que presupuestos van legales, ¿verdad? sí, Pero a prueba de fondo. No, porque esa sí es definitoria, porque esa va a definir cómo se va a juzgar a estos hermanos. los presupuestos son las pruebas en Sí. términos legales. Tú La- sabes que tengo una se hija están, abogada se y están ella me apro- orienta. se están aprobando las pruebas, se están conociendo cuáles van a ser los testigos, no, porque había una Pero a desinformación de Gregory que lo descalificaron como testigo y lo no, pusieron como no. esa desinformación es Ah, que no fue que lo descalificaron como testigo, es que no era el momento de él hablar como testigo. Él sino podía como hablar víctima. como víctima y habló como Ok. víctima. Qué bueno aclararlo. Sí, para pero que- como testigo le corresponderá en el juicio de fondo, que es donde ya todos los testigos y todas las pruebas que se aprueban en esta parte, porque las pruebas que se rechacen ahora, y por eso es la importancia del peritaje nuevo que se está Eso te iba a haciendo. decir, que de ese nuevo peritaje se sacaron nuevas pruebas que son presentables Deben ahora, sacar, las van a claro, mostrar ahora. porque ¿qué sucede? Que el peritaje era que hizo el Ministerio Público, era impugnable, porque no habían participado todas las Porque no partes. participaron, y en este participaron las partes. Bueno, lo que pasa es que espero este es un que sí, para que peritaje, sea no, válido. este es un peritaje de la familia Espaillat. Ellos van a tener su peritaje aparte. Ok. El Ministerio Público tiene su peritaje y yo tengo mi peritaje. Ok. Entonces el juez ya evaluará a ambos. Lo que es que ahora en estos momentos se está conociendo esa audiencia y esperemos que todo pase sin los escándalos de la pasada, porque Bueno, hubo un mira, comunicador ahí que quiso No, pasarse no, de no, gracioso. de eso ya yo creo que no me da tiempo a hablar, No. porque es tanto lo que quiero decir que no me da el tiempo. No, hermano, señores. ya no vale la pena, porque ya él con la cajeta No, que él ha se está cogido. haciendo lo que se tenía Sí. que hacer, Ah. que se le puso una demanda, Ajá. no se le aceptó la disculpa y el perdón que pidió. Y además, y ahora se pone No, a dar unas casetas, No, y unas el, cosas, no, una y el locura ahí. repudio público, que es peor. Para mí es Señores, peor el ¿qué repudio público que cosa? otra cosa. Pero
cambiando de tema. Él debería, muy bien pagado, digo yo que debería estar él para a esa actitud, señores. Que esa actitud ni siquiera los hermanos Payat la aprueban. No, eso es. Me imagino yo, eso porque es, eso fue deshonroso. Eso es común del grupo del Pachá, eso es común. Del grupo de gente Que del Pachá. ese Sí, es eso el es común. combo. Ok. Ese mismo individuo, cuando Mantequilla estaba en su buena, él se presentó al don del Pachá con un dinero, con 1.200.000 pesos, que él había ganado con Mantequilla. Él presentó el dinero que él se ganó con Mantequilla y mandó a la gente ahí a donde Mantequilla. Pues ya sabemos. Que de ahí para allá Mantequilla se fue de boca. Ya sabemos cuáles son sus defendidos. Sí. Entonces, por otra parte, Rosa, tú sabes que todos los años hay una institución en España que se encarga de elegir la palabra del año. Yo le doy seguimiento desde que en una ocasión eligieron, bueno, hubo una palabra ahí que llamó mucho la atención, que el asunto es que como tenemos poco tiempo y tengo que adelantar un poquito. Mira, para mí en la República Dominicana la palabra del año es campaña o campañita. ¿Aquí? Sí. ¿Por? Porque aquí todo el que tú agarras y dice algo por un micrófono, no, que le tienen una campaña. Sí. No, que es una campaña que me tiene. Y esa es la defensa del que no tiene defensa. Señores, no hable del tema bueno, ese tema lo vamos a dejar. Sí, lo tenemos que dejar, porque lamentablemente se acabó el tiempo. El tema de Cristal Acevedo. Pero esa es la defensa del que no tiene defensa. Me tienen una campaña. Pero bueno. Ese tema se va largo si tocamos ese tema. Se va largo y lo hablaremos. Además, yo no lo quiero tratar porque mi profesora, Cristal, yo quiero... Pero yo lo puedo tratar. Yo no hay par de cosas que ella ha hecho que a mí no me gustan. Pero tampoco tengo derecho a estar en desacuerdo. No. Yo lo puedo tratar. Pero yo siempre trato los temas de manera respetuosa. Yo sí tengo una pregunta para el ministro. Por las noticias que hay. Yo sí tengo una pregunta para el ministro. ¿Cuál es? Yo quiero saber si él le dio contrato a esa muchacha que era al mismo tiempo su pareja, su compañera sentimental, o si él utilizó dinero del Estado para ayudar en algo a esa muchacha, porque eso sí es cuestionable. Ya después lo otro, para mí eso es personal y yo en eso no quiero abordar mucho, pero sí me preocupa que aquí la gente consiga cosas por relaciones como esa. Bueno, se da mucho, señores, muchos casos que vemos y tenemos con muchas féminas, pero en el caso de Cristal, creo que no ha debido ella misma exponerse como mujer al escarnio público como se ha expuesto, porque realmente raro que me lo he encontrado en la sociedad, que siempre arremetemos contra el hombre. Es penoso. Y en este caso se han volcado contra ella y es muy lamentable. Por eso digo que no debió haberse expuesto como mujer. Y los trapos sucios se lavan en casa, como dicen. Debió manejarlo de otra más discreción por ella misma, no por él. No por ella. Latino TV, nos vemos el sábado y en el Nuevo Diario TV, gracias a todos los que nos están viendo en este momento. Feliz día a todos los trabajadores dominicanos en el exterior, en la diáspora, en Estados Unidos, que nos ven. Allá no celebran eso, pero también. TV, pero es el Día Internacional. No, allá no se celebra porque el origen del Día del Trabajador nació en Chicago y Estados Unidos no quiere que eso se sepa. Pero los trabajadores dominicanos, que es a lo que estoy felicitando, y las trabajadoras, sí, son dominicanos y trabajan allá. Felicidades. Lléveselo, director, lléveselo, que no nos vamos a callar.